¿Qué tal, chicos? Muy buenas. ¿Quieres aprender a instalar un panel cubierta o panel sándwich como un profesional? Pues mira, en este vídeo te voy a enseñar desde que tienes la idea en tu cabeza dónde comprarlo y qué material debes de elegir. Esto es muy importante y luego durante el vídeo te voy a explicar el porqué y por supuesto todos los pasos de montaje para que tu tejado quede perfecto y no te dé problemas durante años. Así que si te ha gustado esto que has escuchado, quédate en este vídeo y comenzamos. Bueno, chicos, y una vez que tenéis claro qué es el tipo de material que queréis utilizar para la construcción del tejado de vuestra vivienda o del taller, como en mi caso, tenéis que tener muy seguro el sitio donde lo compráis, como te he dicho al principio. ¿Por qué? Porque bueno, como muchos de vosotros sabéis, yo vivo en Córdoba y lo he comprado en Sama, una empresa cordobesa que se dedica a la fabricación y distribución de materiales para la construcción y la industria. ¿Qué tiene de especial esta empresa? Bueno, pues que el soporte técnico que tiene es fantástico. Te asesoran en todo momento del producto que más te interesa a ti dentro de tus posibilidades que tengas para comprar este tipo de productos. Entonces yo desde primera hora todas las dudas que tenía me las fueron resolviendo sin ningún tipo de problema y al final me decidí por este modelo, que luego después te voy a explicar un poquito las características técnicas y por qué lo he elegido. Me dieron un detalle que la verdad me llamó bastante la atención y que ahora pues te lo cuento a ti. Por ejemplo, este panel se fabrica tanto para ganadería como para vivienda, pero no tiene ni las características técnicas son iguales ni el precio es el mismo, y eso muchas de las personas no lo dicen, con lo cual tú puedes llegar a comprar por ahí un tejado que crees que es para vivienda y realmente está fabricado para ganadería. Aquí abajo te voy a dejar el enlace de su página web, ya que distribuyen material sin ningún tipo de problema a toda la península ibérica, incluido Portugal. Así que ahora a continuación te voy a explicar las características técnicas del panel que yo he comprado y por qué he elegido este modelo. Bien, una vez que hice el pedido en la página web, y por cierto que aunque vivo en Córdoba he hecho todo este pedido a través de mensajería de WhatsApp y mail, ellos se encargan de enviártelo a casa. Una vez que ya lo tengo totalmente descargado, te voy a explicar un poquito, como te he dicho anteriormente, por qué he elegido este modelo y sus características técnicas. Este es el modelo CUP 3 gregas, con tornillería oculta y tapa junta, lo que te garantiza una estanqueidad perfecta y duradera. Bien, ¿por qué he elegido este modelo? Entre otras cosas porque su diseño es liso y el tejado de mi taller va con pendiente hacia la parte trasera a un solo agua. Este modelo lo hay en diferentes grosores, desde 30 milímetros, que es el que yo he elegido, hasta 120. Por lo tanto, este es el modelo más económico, pero ojo, también el más vendido. Y su mayor ventaja es lo fácil que se monta. Gracias sobre todo al diseño de sus perfiles laterales que encajan uno con otro de manera muy fácil y con la grapa la unión queda totalmente perfecta. De todas maneras, ahora a continuación lo vas a ver en el montaje. Bueno, y ahora sí, ha llegado el momento del montaje. Bien, lo más importante de la colocación de un tejado con panel cubierta es la primera pieza. Esta tiene que ir perfectamente colocada a 90 grados con la estructura metálica y tendremos que medir tantas veces como sea necesario para que quede perfecto, porque la más mínima variación en milímetros en la primera pieza, cuando terminemos con la última, se habrá convertido en centímetros y entonces tendremos un tejado que estará torcido y eso no lo queremos. Bien, entonces tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Por ejemplo, mi tejado va a volar hacia el lado derecho 22,5 centímetros desde la viga, que como veis queda oculta dentro de la pared. Entonces, desde la viga hacia la derecha 22,5 y luego hacia adelante me va a volar 30 centímetros desde la pared más lo que quede oculto en la viga. Bien, para ello me he fabricado una plantilla. Ahora, antes de subir la primera pieza, le voy a dar la vuelta y vamos a marcar a todo lo largo las medidas que te acabo de decir, para que cuando lo coloque desde aquí abajo hacia arriba, lo coloque lo más exacto posible. Bien, una vez que ya lo tenga arriba y más o menos ajustado, vuelvo a medir los 90 grados y cuando lo tenga totalmente perfecto, atornillaré el primer tornillo. El más importante es el del fondo. Una vez que tengamos colocado ese primer tornillo, volveremos a medir, porque si con la vibración de la colocación del tornillo se nos ha movido algo el panel, tenemos que corregir ese pequeño movimiento. Como solo tenemos un punto de apoyo, el panel podrá girar y permitir corregir ese pequeño defecto que hayamos tenido. Así que, una vez que ya tengamos hecho y corregido ese defecto, el segundo tornillo se colocará aquí en la parte delantera. Y ya estaría nuestra primera pieza totalmente colocada a 90 grados. Y luego, el resto de paneles es bastante fácil, pero eso lo veremos más adelante. Ahora, voy a preparar, como te he dicho, el panel. Te voy a enseñar la plantilla que yo me he fabricado porque me va a resultar mucho más fácil verificar que están las medidas correctas y luego ya iremos viendo el resto de paneles. Así que venga, manos a la obra.
Bueno chicos, mirad, este es el lateral que va al lado derecho de mi nave, el que va a volar por fuera. Y aquel es el lateral que irá uniendo panel con panel en la parte interna. Bien, desde aquí hasta allí mediremos los 20 centímetros que hemos hablado que tiene que volar hacia afuera. Y en la parte del fondo mediremos los 30 que volará en el frontal de la nave. Y para ello me he fabricado una plantilla que ahora te la voy a enseñar. Pero antes tenemos que preparar los paneles. Para ello le damos la vuelta, quitamos un film de protección que tiene y aquí te doy un consejo muy importante que me dio Sama, que es que estos paneles, si no los vas a poner en el momento que te los descargan, tienes que tener mucho cuidado de que no le dé el sol a este film transparente porque se queda luego pegado y cuesta mucho trabajo despegarlo. Así que dicho esto, despegamos el plástico y una vez que ya sí lo tenemos despegado, con ayuda de esta plantilla que estás viendo, marco los 20 centímetros en el lateral a todo lo largo. Y ahora sí, ha llegado el momento del montaje. En mi caso, como los paneles tienen una longitud considerable, es conveniente siempre la ayuda de otra persona. Como puedes ver, he cubierto también la viga, ya que estos paneles los vamos a apoyar en ella para poder subirlos, y la he cubierto para que no se dañe la parte inferior del panel, ya que es una parte que quedará visible y tiene que estar perfecta para toda la vida. Vale, un momento. Vale, un segundo. Vale, ahí. Déjala ahí. Sí. Una vez que ya tenemos posicionada la primera pieza, las marcas que hemos hecho anteriormente nos van a venir muy bien para prácticamente no tener que mover la pieza. Y con ayuda de la guía que me he fabricado anteriormente, compruebo que el vuelo mida lo mismo desde una esquina de la viga a la otra. Cuando ya tengo colocada la pieza perfectamente a 90 grados, llega el momento de colocar el primer tornillo. Este lo voy a tener que poner en la greca del medio, ya que la greca del extremo está en el aire. Y para estos casos siempre habrá que colocar un tornillo especial con junta. De esta manera el orificio quedará totalmente estanco. Y como un consejo particular que te doy, si observas, el tornillo siempre lo he puesto en la parte alta de la greca. Si es posible, nunca ponga un tornillo en la parte baja del panel, ya que si lo pones ahí, corres mucho riesgo de que se filtre agua en el interior. De todas maneras, estos tornillos que pones fuera de su unión que viene por el fabricante, debes de ponerlos con algún tipo de sellante o junta. Una vez que ya tenemos fijado el primer tornillo, volvemos a medir y comprobar que la pieza queda a 90 grados. Y es la hora de colocar ya el tornillo delantero que dejará fija nuestra pieza. Este lo utilizaré en un futuro para la instalación de las placas solares. Y que grabaré un vídeo de cómo colocar de forma correcta placas solares en este tipo de tejado. Cuando ya tenemos colocada perfectamente la primera pieza, el resto de las demás piezas es muy fácil de montar. Una vez que las tenemos arriba y al lado de la primera, lo único que tenemos que hacer es acercarlas lateralmente, ponerlas a línea en la parte frontal y ya lo único que nos queda es atornillar una con otra y la grapa hace su trabajo como ahora vas a ver, uniendo ambas partes de una manera muy prensada y perfecta. Pero antes no te olvides de tomar medida de la primera grapa para que el resto vayan alineadas y no coloques el tornillo fuera de la viga de la estructura donde tiene que ir atornillada. Y mientras voy terminando de atornillar este segundo panel, te voy a dar un dato muy importante. Todos los paneles los debes de ir cosiendo según los vas montando. No puedes montar varios paneles y después unirlos, porque seguramente no te quedarán bien ajustados. Una vez que has visto montar el segundo, el resto es repetir la misma operación. Y todos estos paneles que estás viendo los montamos en una sola mañana. ¿Y qué te parece el resultado y la forma que va tomando el tejado? Déjamelo en comentarios que me encantará escucharte y te responderé a todos. Ahora viene la colocación del tapajunta. Esta es una pieza muy importante en el montaje ya que evita la filtración de agua en las uniones. Esta, como puedes ver, se coloca de una manera muy fácil. Ahí, venga, voy a... Vale, ahora sí.
Bueno chicos, y ahora sí, como veis, prácticamente está nuestro tejado totalmente terminado. A falta de dos pasos. Uno, que es este, colocar los perfiles laterales que van en ese lado, que ahora te voy a enseñar cómo se hacen. Pero antes te voy a explicar un poquito sus características técnicas. Son unos perfiles que vienen a una distancia de 3 metros y con un film protector que tenemos que quitar antes. Bien, su manera de instalación es muy fácil, solo entran a ballesta. Como mi tejado tiene 5,30 y yo tengo ahora mismo aquí 6 metros, tendré que cortar el sobrante. Pero también os voy a explicar un detalle aquí que luego lo veréis ahí arriba, que es, una vez que ponga la primera pieza, cuando vaya a introducir la segunda, esta solapará unos centímetros sobre la primera a favor de lluvia, para que cuando llueva no me entre el agua y se me filtre donde no debe. Ahora vamos a quitarle el filtro protector y vamos a ver cómo se coloca. Te recuerdo que Sama es fabricante de la rematería y accesorios del propio panel. Además, estos te los puedes fabricar con medidas especiales, dándote solución a posibles problemas que puedas tener durante el montaje o posteriormente. Ahora toca uno de los últimos pasos, la colocación de los perfiles delanteros. Estos vienen en tramos de 1 metro y se colocan muy fácil, como vas a ver. Estos encajan en el frontal de los paneles ejerciendo una leve presión tanto en la parte superior como en la parte inferior de dichos paneles. Pero antes debes de tomar medidas y cortar el sobrante de cada lateral. Una vez que tenemos la pieza bien ensamblada, seguidamente le colocamos los tornillos o remaches de fijación por debajo. Yo, en mi caso, he utilizado unos tornillos autorroscantes y lo he pintado de blanco. Además, estos perfiles tienen unos resaltes que el que va a utilizar para la unión entre paneles, estos debes de solaparlos uno encima de otro, como vas a ver a continuación. Una vez que ya tenemos instalados todos los remates delanteros, si te gusta el trabajo finísimo como a mí, puedes utilizar este truco. Yo he aplicado un adhesivo todo en uno para que la separación entre solapas queden unidas y quede visualmente perfecto. Una vez aplicado el adhesivo, simplemente con una pinza hacemos presión sobre las piezas varias horas y ya se queda totalmente pegado. Y ahora sí, mirar cómo ha quedado.
Bueno chicos, y antes de despedir el vídeo te voy a hacer un pequeño resumen en 3 puntos lo que ha sido para mí la realización de este trabajo. El primer punto, y muy importante, el material. Este para mí es de muy buena calidad, es muy agradable de trabajar y el rendimiento térmico que te ofrece es brutal. Una vez que estoy dentro de la nave, la sensación térmica es bastante agradable. 2. El dinero. Este es muy importante, ya que este tipo de tejado es mucho más económico que un tejado convencional. Y 3. La instalación. Esta la realizas tú mismo en un solo día y no necesitas de terceros como en un tejado convencional. Así que, como te he dicho, para mí todos son ventajas y realmente he quedado muy contento. Así que bueno, ya sí, ha llegado el momento de despedirnos. Ya sabes que ahí abajo tienes un botoncito que si te suscribes me hace muy feliz y nada, tú y yo nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.